súper corto. Lo más probable es que ustedes lo sepan. Pero con esto me les digo, cuando yo vaya avanzando, ustedes me digan importante. ¿Ya? Creo que lo entiendo. Fue lo mismo, los libros de clase van a ser dos. Vamos a hacer un recordatorio respecto de qué es IFRS y de contabilidad. A su vez, entender y comprender e identificar cuáles son los beneficios de IFRS. Lo primero que se extrae del IFRS, y si nos pegamos más aún al número 1, se establece que esta misma nos entrega qué son los estados financieros. Pero a su vez, nosotros no nos damos cuenta y nos entrega un marco conceptual. ¿Han escuchado alguna vez lo que significa marco conceptual? ¿O lo han escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Se recuerdan qué es? El marco conceptual es prácticamente la base con la cual se construyen las normas contables, pero como tal no es una norma contable. Me explico. Si yo quiero hacer pan, yo no conozco hasta ahora alguna receta que no utilice agua o que no utilice algún tipo de líquido. Por ende, el marco conceptual vendría siendo el líquido. Para crear algo, yo tengo que tener en referencia el marco conceptual. ¿Se entiende? ¿Qué nos dice el marco conceptual? Prácticamente nos raya la cancha y nos indica qué tenemos que tener nosotros en cuenta al momento de la contabilidad. O qué es, o de qué forma nosotros tenemos que abarcar la medición, tanto cuantitativa y cualitativa de la información. ¿Se entiende? ¿Qué es cuantitativa? ¿Ah? ¿Y cualitativa? ¿Ah? De cualidades. Un ejemplo muy claro de esto es: ¿cuántos de ustedes tienen correo electrónico? Yo creo que la gran mayoría. ¿Cuántos correos le llegan al día? Muchos. ¿Cuántos de esos les sirven? Dos o tres o ninguno. Entonces, ustedes, ¿de qué forma van a clasificar los correos? Según la cualidad de esto. En la información contable, ¿pasará lo mismo? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, si me llega una factura, ahí viene su factura, y la factura yo les junto, no sé, una orden de compra y una ficha del producto. Para nosotros, ¿qué información es relevante? Nada más. La orden de compra. Y la orden de compra. Lo demás es información que no es financiera, no nos sirve. Pero ¿qué nos dice o de qué forma nosotros tenemos que tomar esa información para poder clasificar? Y el marco conceptual indica que hay información que es relevante, porque tiene principio de relevancia, la cual nosotros vamos a ir a tomar y empezar a modificar. Lo mismo pasa en este caso con la inversión. A nosotros la inversión, ¿qué es lo que nosotros más necesitamos? Primero, por ejemplo, para calcular nivel de interés, el riesgo, qué sé yo. Pero no nos sirve la información de, ahí no es que esta tasa de interés tiene que firmar 4 o 5 contratos para tomarla. Esa información no nos sirve. Lo que nos sirve es lo que me puede dar o cualidad o cantidad. ¿Estamos claros? En base a eso, se establece primeramente un sistema de contabilidad, ¿cierto? Que todos ustedes ya conocen y han trabajado porque por algo han llegado hasta acá. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, para recordar, el hecho económico. Con sus palabras, ¿cómo pueden definir ustedes un hecho económico?
tenía un hecho económico es una catástrofe. Y lo pregunto siempre el portafolio. El hecho económico es desde que empieza el devengo hasta que se contabiliza. Ya, desde que empieza el devengo hasta que se contabiliza. ¿Qué más? Aquí no hay respuestas malas, solo hay ideas. Tenemos la transacción, ya. Un intercambio. ¿Qué más? Un hecho económico simplemente es un hecho. Es como si les preguntara, ¿qué impuesto global complementario? Un impuesto que es global y nos falta, no hay que darle mayor vuelta al asunto. El hecho económico prácticamente tal cual lo dice, que es la generación de algo que me genera algún tipo de economía o que me va a tener una consecuencia en mi economía. Por ejemplo, si yo voy y contrato, voy y firmo un contrato de arrendamiento donde no he pagado ningún peso, pero estoy adquiriendo hacer un pago futuro. ¿Qué estoy adquiriendo? ¿Qué estoy adquiriendo? ¿Puedo adquirir una deuda? ¿Es un hecho económico? ¿Va a impactar mi economía? ¿Hace plata? O sea, ¿va a impactar mi economía? Lo mismo que si yo trabajo durante 2 meses y me pagan los días 5. ¿Cuál es el hecho económico predominante ahí? Que gané plata por el mes trabajado, pero aún no se ha completado. Eso es lo que va de la mano con los principios contables. Ahí tenemos 4. Bien económico, materialidad, que sea de carácter confiable, y el más relevante de todo, que lo mencionó el compañero, el devengo. ¿Qué es el devengo? Es como el deber de pagar. El deber de pagar algo, ya. El deber de pagar algo que todavía no está pagado, ya. Una obligación, una deuda, o sea, simplemente reconocer algo que aún no sucedió, ¿cierto? Si yo trabajo durante 2 meses y llega el día 1 y todavía no me pagan, yo quedo por hecho y ya tengo plata, y ya esa plata ya la tengo gastada el próximo mes. Ay, que me voy a comprar sobería, que me voy a comprar esto, me voy a comprar todo. Lo único que espero es que se complete. ¿Se entiende? Y ahí entra la diferencia. Y les puedo poner un ejemplo súper claro. Diferencia entre el 14 de 3 y el de 8. ¿Cuál es? Me gusta mezclar frutas. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre el de 3 y el de 8? ¿Ah? ¿Cuál es fácil? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Ah? La base económica de la contabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Por qué? No, mire, mamá. Ya sabes. Pregunta por allá. Entonces, ¿cuál es el? No, yo decía que el de 8 tiene la
facturación y va a hacer la de complemento. Y el Ya. de tiene que llevar la contabilidad completa con opción de... Tiene la Uno opción. puede ingresar por renta percibida y el otro por renta de venganza, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es el ingreso percibido y el de venganza? Sí, la contabilidad lo tengo en el bolsillo, pero no. Ah, ojo ahí. Percibido es lo que yo recibí, lo que ya está concretado. Lo de vengado es lo que hipotéticamente se generó en el hecho económico, pero que aún no se ha concretado, o sea, que aún no me lo han pagado. Entonces, una y otra es que una renta que genera en base a la renta de vengada es a la generalidad de toda la facturación o todos los ingresos. La otra es en base al flujo de la caja, al ingreso. ¿Se entiende o no? Percibido y de vengada. Esto me gusta repasarlo mucho porque yo soy súper complicado en eso, pero soy extremadamente complicado. Señora, cuenta el chisme para todos. Siempre que hay un libro diario, hay un libro mayor. Siempre. No existe uno sin otro. ¿Estamos claros? Eso es como regla del curso. No sé cómo trabajaban, pero normalmente en el curso de conta siempre le exijo libro mayor. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que le exijo el libro mayor? Para la comprobación de salud. Código tributario, que voy a poner Misael. ¿Cuáles son los libros obligatorios? Libro diario, libro mayor, la cuestión de cartas, Libro diario, libro mayor, balance, libro de correspondencia. Mi pregunta es, ¿eso lo tiene o lo toma código tributario, pero a su vez también el código de comercio? E indica expresamente. A su vez, de nada sirve tener un libro diario y saltarse el balance si no tengo un libro mayor. Son procesos contables. Y si se dan cuenta ya, el proceso mismo entra por el libro diario, el libro mayor, los auxiliares y después los balances correspondientes hasta llegar a los estados y la medición de los ratios financieros. ¿Estamos claros? Luego de ello, la simple salida que es la emisión misma de estado financiero. Y aquí nuevamente explayo la misma pregunta que hice en la clase del día de hoy. ¿Cómo estamos con la emisión de estado financiero? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Ayuda. O sea que si yo en un rato más terminando la clase les mando un taller integrado para que me entreguen hasta el flujo efectivo, ustedes van a ser capaces de entregarlo. Pero eso lo pasaban a bueno, no tiene nada. Ya entonces me apego a IFRS. Por último, el balance, los estados de resultados, pero es normal que hay IFRS. Sí. El flujo efectivo al que nos pasamos. Ah, El flujo efectivo al que nos pasamos. bien. Hágalo. Bueno, y dentro de la misma, ayer también lo mencioné, que se desprendían 5 elementos de los estados: financiero, activo, pasivo, patrimonio, objeto de ganancia, ¿cierto? De los cuales también se dividen por subgrupos. Corrientes y no corrientes. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo más relevante dentro de la contabilidad? Y esto lo tienen que recontra saber. La famosa partida doble, dualidad económica, o ecuación de inventario, ecuación frontal, como quieran llamarla. ¿Alguien conoce cuál es la ecuación del inventario o la ecuación de la contabilidad? Walter. ¿Cuál es la ecuación del inventario? ¿Cómo? ¿Activo? Ya. Entonces, el compañero dice
Entonces dice activo, esto lo debe escribir, más pasivo, igual a patrimonio. ¿Quiénes de ustedes creen que eso está ahí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de patrimonio? Lo pregunto, son las preguntas suaves que no nos importa todo. Entonces vamos a anotar. Activo, ¿qué es? Ustedes deben saber la definición. Activo son los bienes y ya, anoten. Activos, los puntos, igual a bienes y derechos de la empresa. Activos es igual a bienes y derechos de la empresa. ¿Qué serían entonces los pasivos? La deuda. ¿Ah? Obligaciones. Deberes y obligaciones de la empresa. Eso va a entrar en el control de la próxima semana. ¿Qué nos queda? Patrimonio. Y esta definición define cómo va a quedar la ecuación del inventario. ¿Qué es patrimonio? Todo lo que está hacia la empresa. Hacia la empresa, ya. Todo lo que está hacia la empresa, dígame. La deuda que tiene la empresa con los socios, ya. ¿Qué más? Don Walter. ¿Sí? Espinosa. ¿Qué es patrimonio? Si la empresa posee deuda, ¿es patrimonio? Entonces, ¿qué es patrimonio? O sea, el efectivo y el equivalente al efectivo es patrimonio. ¿Ah? ¿Qué es patrimonio? ¿Cómo? Patrimonio. La parte residual del activo restando el pasivo. Súper fácil. Yo tenía una definición súper elaborada. ¿Sí? Porque yo le... Patrimonio. La parte residual del activo menos el pasivo. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación del inventario? Activo menos pasivo igual a, o activo es igual a pasivo más por ende sería activo es igual a pasivo más patrimonio. O activo menos pasivo igual a patrimonio. ¿Se van recordando o no? ¿Se van entendiendo? Pregunta, entonces patrimonio es parte del pasivo. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Técnicamente tiene el mismo tratamiento tributario, por eso uno lo considera dentro del pasivo. Cuando uno hace un balance o un estado de situación financiera, el patrimonio, ¿a dónde lo va a incorporar para que
pasivo. O sea, la columna de activos tiene que ser igual en sumatoria a pasivos más patrimonio. Alguien hizo mención, fue la señora Santander, como odio se van, hizo mención que es la deuda de los socios, o sea, de la empresa con los socios. ¿Cuánto apoyan esa tesis? Eso es capital. Y capital es parte de patrimonio, pero no es patrimonio como tal. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo utilidades acumuladas, ¿esa utilidad acumulada son un activo? ¿Son pasivos? ¿O es parte del patrimonio de la empresa porque son ganancias que tiene y que las guardó? Es patrimonio. Si existe un terreno que de la nada aumentó de valor, dicha revalorización según la NIF 16. ¿Ah? ¿Qué? Otros resultados integrales. Otros resultados integrales, la revalorización, pero si nosotros nos apegamos, dicha revalorización es patrimonio. Que es más llamado, como le dicen, creo que goodwill. Y cuando pierdo es la revalorización. Todo eso se van guardando. ¿Se entiende? ¿O no? Y en resumida cuenta, en esa PPT se resume toda la larguísima explicación que les di sobre una tontera tan fácil como eso. Pero el tema, que en base a esto, nosotros tenemos que aprender a dilucidar con análisis el paso a paso de la contabilidad. ¿Por qué? Porque hay que fragmentar lo que es la técnica o la práctica del análisis mismo contable. Porque todo asiento contable tiene analizar, no tironear cuestiones en la pizarra, ni tampoco que se la suba ni al correo ni nada. Aquí hay que analizar. El día de mañana, cuando ustedes se internen los portafolios, van a estar con la hoja en blanco llorando porque no van a saber qué hacer. Y suele suceder mucho eso. ¿Ya? Por lo mismo, el marco conceptual, para que nosotros recordemos, se basa en dos hipótesis que son fundamentales y que son prácticamente las principales. La primera de estas, tal cual como lo dice ahí, es el devengo, registro de la información de los hechos en el periodo en el que ocurre. O sea, prácticamente es la noción de decir, chuta, ya, tengo que registrar de forma cronológica las cosas, ¿cierto? Si me llega una factura, o si tengo que registrar un devengo de intereses por una inversión que hice, el devengo de intereses se va a registrar con fecha contable cuando se generó. No cuando ya esté a punto de cerrar el balance y me faltó información. Tiene que ser cronológico o devengado. Y a su vez, la hipótesis más grande es empresa en marcha. Tal cual lo dice, los estados financieros se van a generar en base al estándar de hago una empresa, hago un estado financiero y pretendo que esa empresa dure para siempre. Como la ilusión de los hombres cuando pololean con alguna chiquilla y la chiquilla lo único que quiere ser infiel y el hombre para siempre quiere tener su amor eterno. ¿Ah? Saco la voz por el aire que cae. Acá nosotros tenemos que desprender algo.
Y le voy a hacer una simple pregunta. ¿Quién me puede definir qué es la utilidad? Sin decirme ganancia y sin decirme lo que ganó la empresa. Ni tampoco generó, porque generó son ventas, no ganancias. Un resultado positivo de su Un resultado positivo de los ingresos menos costo de venta. Quiero una definición técnica. Podríamos decir que es el resultado, económico que se obtiene desde la generación de recursos por la explotación por la explotación, no con explotación. Menos el sacrificio que realiza la empresa en su cotidianidad. ¿Cuáles serán los sacrificios que realiza la empresa? ¿Ah? ¿Cuáles son los sacrificios que genera la empresa? ¿O que realiza la empresa? Trabajadores. Sacrifica trabajadores. No, pero pagarle ahí. Remuneraciones. ¿Cuál más? Los gastos. Había dicho el costo de venta. Compra de mercadería. Los sacrificios que realiza la empresa son meramente los costos y los gastos. La generación de recursos es la venta o el ingreso que tiene la empresa por dichas operaciones cotidianas u ordinarias. Resumidas cuentas, es decir, ingresos menos costo y gasto. Porque si yo digo costo de venta, me va a dar el índice de tira y eso es antes de los costos operacionales y todo eso. ¿Con cuál va? Aprovecha el viaje, mira lo que dice la pizarra. ¿Qué dice la pizarra? Vean, vamos. Lea lo que dice que son la IFRS y ya se va. Hasta cuál es su objetivo. Adelante, todos. Entonces, ¿qué son la IFRS? Ya, dice la norma internacional de información financiera o International Financial Reporting Standard, señor Espinosa, o IFRS en su sigla en inglés, ¿cierto? Solo respuesta a la necesidad de los mercados capitales de contar con un lenguaje financiero común o estándar.
producto de la globalización de los mercados. ¿Cuál es su objetivo? Uno, mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera a nivel global mediante un lenguaje común, utilizable por los distintos mercados capitales. A su vez, genera información financiera contable con un alto grado de comparabilidad para el mercado de capitales e inversionistas. En general, de una comunidad empresarial globalizada. O sea, netamente, ¿para qué es el IFRS? Para que de aquí a China se entienda exactamente lo mismo. Ojo, políticas financieras contables. Se enajena la tributaria. ¿Estamos claros? El tratamiento contable, según las normas internacionales contables, son totalmente aparte de las normas tributarias. Porque el cuestionamiento es el siguiente. ¿Qué es la RLI? ¿Qué es la RLI? ¿Y por qué hay que hacer una RLI si yo ya tengo balance? ¿Ah? ¿Cómo? Porque hay gastos que no se consideran. ¿Y por qué si la norma contable me dice que están bien? Porque la norma tributaria varía de país. Ojo, ahí ustedes me están dando la respuesta y la explicación del por qué es totalmente aparte. ¿Por qué tiene el razonamiento de la RLI? Es netamente cuál es el tratamiento tributario de la información contable que ya tengo. Me da las directrices, ¿cierto? Y me raya la cancha de manera tributaria. La otra, netamente me da el estándar de cómo tengo que manipular la información contable y generar mi retorno. O generar mi estado financiero. Paso número 1, genero mi estado financiero. Paso número 2, lo ajusto según la ley 824. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Habían hecho esa asociación? ¿O no? ¿Sí o no? Ahora se entiende el razonamiento del por qué la creación de la RLI. Porque yo a veces yo me pregunto, ¿por qué tengo que hacer una RLI sin un balance? Pero a lo mejor estoy usando la misma norma que el chino, pero yo pago más impuesto que el chino, porque la tasa de impuesto a lo mejor es mucho más baja allá. Y el tratamiento contable, tributario, es diferente. ¿Se entiende? Entonces, objetivos principales, uno va a ser es la transparencia y la comparabilidad. Eso es lo que dice en el texto que no se ve. Transparencia y comparabilidad. ¿Cuáles, según lo que ustedes han visto, cuáles son aquellos organismos encargados de, por ejemplo, revisar el estado financiero? ¿O cuáles son los entes fiscalizadores en la actualidad? El mercado financiero, tributariamente, etcétera, etcétera. ¿Dijeron? Sí. ¿Cuál otro? La CMF. ¿Cuál? La EPIC, la Superintendencia de Banco. La Comisión del Mercado Financiero y el Servicio Puerto de Internet. Aquí voy con esto. ¿Cómo ellos van a entender cuál es el tratamiento contable que lleva mi empresa, siendo que el tratamiento contable lo puedo adaptar a mi institución? Más fácil ahora. La contabilidad que lleva Duoc, ¿será la misma que lleva INACAP? ¿Qué creen ustedes? ¿Será la misma que lleva la IEP? Mi pregunta es, ¿estamos seguros? No es lo mismo. Dígame. Me acuerdo que la ley decía que todo debería llevarse una semana. ¿Ya? ¿Y Todo eso? debería ser igual para todos.
Es que ahí está la diferencia. Debe tener algo más básico, pero no alguno de los pocos. La contabilidad la puedo adaptar según la necesidad de mi empresa. Por ejemplo, me pasó una vez que vi una franquicia, y esto es lo más chistoso, que era solamente la marca. Que era solamente la marca y todo lo demás lo tenían a través de otra empresa inmobiliaria. Por ende, dicha empresa no tenía tratamiento de NIF 16 porque no tenía bienes de activos fijos. Pero era un McDonald's. Y tú veías que tenían mesones, sillas, freidoras, baños que no limpian, etcétera, etcétera. Todo eso está dentro del local en el cual nosotros estábamos revisando. Y en la hoja de inventario de los activos no aparecía nada de eso. Y me pregunta, ¿cuál cree que fue? ¿Qué pasó? ¿O de quién es? No, es que acá nos arriendan el local con todo eso. Porque todos sabemos que el negocio de McDonald's es la inmobiliaria. Por lo mismo, ellos no tenían 1016 para aplicar. Puede ser lo mismo, pero lo adapto hacia mí. ¿Se entiende? O es lo mismo una empresa de compra y venta de productos que puede tener determinada política contable al respecto de a quién le vendo y a quién no. Versus Falabella, por ejemplo, o cualquier otra institución grandota que tiene como política contable hacer una disminución en el valor o hacer provisiones al respecto del valor de las cuentas por cobrar. Mi empresa no tira nunca una estimación de deudor incobrar, porque piensa que le van a pagar en algún momento. En cambio, Falabella pasa un mes, ya, tírate el 10%, tírate el 5%. Las políticas están ahí, están dando vueltas, pero depende de mí tomarlas y adaptarlas a la necesidad de mi empresa. Si yo tengo una empresa comercializadora, ¿para qué quiero yo un modelo de contabilidad de costos? En base a órdenes de trabajo, por ejemplo, si solamente compro y vendo. Para eso me apego a la NIF 2 y utilizo algunos de los métodos de costeo que esta me permite, por ponerle un ejemplo. Entonces la respuesta es, no todos tienen los mismos formas o tratamientos contables, pero la entrega de la base va a ser siempre igual, un balance. Pero con la diferencia es, en la nota explicativa voy a explicar de qué forma yo hago el tratamiento contable según mi empresa. ¿Se entiende? Es simplemente eso. Voy a hacer un pequeño listado de la lista que está vigente y no. En ABA, la PPT número 1, y yo presenté solamente la parte que no servía, la otra se desecha. Hasta que yo le entregue una como corresponde, porque el material que viene por defecto en ABA, si se dan cuenta, está en rojo, NIF 39. Instrumentos financieros y dice ahí derogada. ¿Cuándo? El 1 del 1 del. No hay que tomarlo en cuenta. Solamente hay que tomar en cuenta hasta donde yo leí. Eso no sirve. NIF 9. Instrumento de los estados financieros. Tarea. Analizar